Bueno, moi boas outra vez. Vamos a empezar a segunda ponencia. José Luis García Soidán vai nos falar sobre endometriose e actividade física. José Luis, xa vos dixen, é médico, doutor e profesor da Universidade de Vigo de actividade física e exercicio. Bueno, pois nada, cando queiras, José Luis. ¿Se escucha así? ¿Sí? ¿Se escucha ahí? Más cerca. Vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a todas y a todos los que estáis aquí. Pena que no venga más gente porque esto hay que darle más visibilidad, que es una pena. Y bueno, yo desde nuestra experiencia y en la Facultad de Deporte, pues la idea es que la actividad física la consideramos como un medicamento más. Entonces, llevamos mucho tiempo trabajando con ello en otras enfermedades, cáncer y otro tipo de enfermedades, y es un poco nuestra experiencia la que transmitimos aquí, ¿no? Ya le he dejado la presentación aquí a la asociación, por lo que, claro, hay fotos que tengo el permiso para utilizarlo aquí a nivel de lo que es educativo, pero no para que le hagáis fotos y las subáis a la red, porque claro, a veces esas personas la ven, oye, yo no te di permiso para que subieras eso. Entonces, sí con finalidad educativa, ¿sí? Entonces, como tenéis os agradezco que no se hagan por si acaso, ¿no? Porque no tengo la autorización de todas y hay que respetar los derechos de todo el mundo, ¿vale? La endometriosis, como decía el doctor Devesa, pues aquí en España entre un 8%, no se ve bien porque el proyector, pero bueno, la Organización Mundial de la Salud, fijaos, el 31 de marzo del año pasado, la establece aproximadamente en un 10% de la población. Es decir, unas 130 millones de mujeres y niñas en todo el mundo, con datos de 2021. Ahora la población mundial subió muchísimo más, multiplicarlo. Es decir, es una enfermedad con una prevalencia importantísima. Los gastos a nivel sanitario se han disparado. En los países que los controlan, aquí veis, por ejemplo, en Estados Unidos, 1,2 billones con B de dólares solo en tratamiento y todo lo que conlleva la enfermedad, ¿no? Por eso la divulgación que hacéis todas las asociaciones a nivel español es fundamental. Hay que ponerla en evidencia. Como bien dijo el doctor Devesa, es muy difícil el diagnóstico. ¿Quién piensa que una niña de 14 años que viene con un dolor menstrual pueda ser endometriosis? Piensas en 50.000 cosas antes que pensar en ello. Y es tiempo que vamos a perder. Y es importantísimo ese tiempo de cara al futuro, ¿no? Entonces, por eso hay que darle tanta visibilidad. Como bien me decía Cris, hay una guía de endometriosis. Pero, claro, mis compañeros que están en los centros de salud y compañeras me dirán, pero es que hay 80.000 guías de todo. Entonces, nosotros tenemos el tiempo que tenemos, 7 minutos a 10 minutos por consulta, y es difícil. Entendemos a toda la población y tienen razón. Tendría que haber más médicas, más especialistas, más tiempo, pero es lo que es. Entonces, por eso hay que darle visibilidad, por lo menos para que suene y se tenga en consideración, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el ejercicio a la endometriosis? Bueno, aquí tenéis un estudio que es de 2020 y anteriores en los que el ejercicio físico actúa por dos vías, ¿no? Lo que se llama el síndrome inflamatorio, como bien decíamos, es una enfermedad estrógeno dependiente y además hay otras hormonas que se ven influidas. Aquí hay una secuencia que se llama la tormenta de las citoquinas y es por donde nosotros podemos actuar, ¿no? El ejercicio, cuando funciona, que ya hablaremos, no funciona en todos los casos y no funciona bien en todos los casos, pero cuando funciona, ayuda. Es una herramienta más, ¿no? Entonces aquí vemos por dónde podríamos actuar, por esta vía y esta, que no vamos a explicar porque sería muy larga, pero son fórmulas que ayudan, igual que ayudan en el cáncer y un montón de enfermedades que tienen lo que se llama el síndrome metabólico. Todos estos serían los ciclos por los que podríamos actuar. El del estrógeno, que es el que afecta principalmente a la endometriosis, se le asocia también la liberación de histaminas. Por lo que comentábamos, sí que influye la alimentación y puede tener presencia en la aparición de otros síntomas de esa enfermedad. Entonces, por eso hay que tratarlo conjuntamente. Ya es lo que comentaba antes el doctor Devesa, cada caso es único, es particular. Lo que sirve a una mujer no le sirve a otra. Y entonces, por eso es importante trabajarlo y irlo valorando desde todas estas perspectivas, ¿no? Entonces, esta es nuestra herramienta. Como la actividad física produce disminución de estrógenos, altera otros ciclos, las citoquinas y otros procesos, pues va a ayudar protegiendo al organismo. Entonces, esta es un poco la principal, digamos que, idea a la hora de trabajar e intentar hacer por aquí una herramienta más de utilización, ¿no?
en algunos estudios, fijaos, con tan solo 3 horas semanales, bien repartidas de actividad física, pues ya se ha conseguido reducir estrógenos. No es la mayoría, no son todos los casos, pero mejor esas 3 horitas que nada. Todos sabemos la vida ajetreada que tenemos y muchas veces pues sacar tiempo para uno es importante, pero hay que sacarlo. Es que no queda otra. Nosotros también tenemos derecho a vivir dignamente y por lo menos que nuestra calidad de vida pues esté de alguna forma sea correcta. En un estudio se ha demostrado que el nivel de actividad física es un gran predictor tanto de actividad sexual como de actividad y de, digamos, calidad de vida. Y claro, me diréis, pero ¿hacer mucho ejercicio es bueno? Bueno, pues es lo que digo siempre, depende. Cada caso va a ser distinto. Aquellas mujeres que hacen ejercicio de más intensidad, más tiempo, y llegan a niveles altos de ejercicio, a muchas pulsaciones y lo aguantan, toleran mejor el dolor de las endometriosis. ¿Por qué? Porque regulan mejor los estrógenos. El ejercicio de alta intensidad de trabajo, que no puede llegar todo el mundo, ojo, pero las que llegan regulan mejor los estrógenos y es ahí donde podemos trabajar, ¿no? Son las herramientas que tenemos. Aquí tenemos, todos conocemos el Paseo de Gora, que sois de Pontevedra, pues eso de caminar 15 minutos todos los días, pues genial. Zonas verdes, zonas tranquilas, ¿eh? Y esto pues ayuda psicológicamente además a liberar endorfinas. Desde hace unos 10 años empezamos a conocer bien cómo funcionan las endorfinas y afortunadamente funcionan en todo el cuerpo. Si las sabemos canalizar, producen esa sensación de bienestar que unido a la reducción de estrógenos, hombre, algo le vamos a ayudar a la calidad de vida, ¿no? Pero aquí es lo que comentábamos antes. La pandemia e Internet han hecho mucho bien y mucho mal. Hay gente que se viene arriba, vio a la fulanita no sé quién que hace ejercicios de alta intensidad, no sé qué, y pensamos que todos lo podemos hacer. Cuidado. El sobreentrenamiento puede provocar exactamente los efectos contrarios. Altera otras hormonas que antes las tenías perfectamente reguladas, pero de repente, como te has pasado con la carga, empiezan a funcionar esas otras hormonas y producen el efecto contrario. Dolores donde no tenías. Y entonces, claro, si empezamos a sumar todas esas cargas dolorosas, pues sí que vamos a tener un problema añadido, ¿no? Y aquí es un poco la revisión que hice, ¿no?, de los estudios que tenemos. Esto viene porque hace años una alumna antes de la pandemia pensaba trabajar con las endometriósicas. Y nosotros encantados. Pero nos quedamos en el tintero, porque vino la pandemia y el trabajo que íbamos a poder hacer práctico tuvimos que hacerlo teórico, porque no hubo posibilidad ya de trabajar precisamente por todo lo que sabéis, ¿no? Y entonces, pues bueno, nosotros para que comentemos algo tiene que pasar estos 4 filtros. Aquí hay muchos youtubers, influencers y gente que, en fin, no sé dónde basan sus recomendaciones y muchos tendrían que ser, digamos que, denunciados, porque a veces sacan las cosas sin tener una evidencia. Nosotros no hacemos eso, nosotros lo que hacemos es 4 niveles, nivel A, grandes estudios bien aleatorizados, metaanálisis que se reproducen en todo el mundo. Si algo que decimos que funciona en Galicia y funciona en Brasil y en China y en Japón se reproduce con los mismos resultados, ese es un estudio de nivel A. Pero no nos vale un único estudio, porque a veces, están por detrás las multinacionales y eso es muy sospechoso, ¿no? Ahí funcionó y aquí no, ¿por qué? Si es el mismo medicamento, ¿por qué no funciona? Entonces, muchas veces estas cosas pues las ponemos como evidencias de nivel C, consenso de expertos y tal. Podrá ser, pero de momento los argumentos no nos convencen, ¿no? Estudios de nivel B, que son muestras muy grandes, muy bien aleatorizadas, bien hechas, pero de momento hay solo un gran estudio. Y después ya un poco estudios pequeños, divulgativos y no aleatorizados, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre pasamos este filtro. Nosotros desde la universidad no podemos proyectar cosas que no tengan una base sólida, que no estén basados en la evidencia. Y por eso es que a veces chocan muchas de las cosas que se escuchan o que se oyen por ahí, ¿no? Lo que sí es cierto, esto es un estudio, fijaos, de 2009, las personas en todas las patologías, la mayoría que son capaces de hacer ejercicio de mucha intensidad, muy alto, son capaces de mentalizarse para trabajar la fuerza, la resistencia, la velocidad, con cargas altas bien planificadas, que después ya veremos cómo se hace, son capaces de vivir muchos años con muy buena calidad de vida, reducir su presión arterial, la glucosa, etc. Entonces, cuanto más haces, mejor. Es que la Organización Mundial de la Salud, a veces me lo comentan mucho, me dice que con 150 minutos a la semana llega. No, ese es el mínimo.
Si haces más, mejor. Entonces, claro, y eso vale para todo, ¿no? Esto es el sistema por donde actúa. Esto ya desde 2005 se ve todas las vías en las que si empezamos a hacer ejercicio, pues va a regular nuestro organismo. El músculo, después la circulación sanguínea y después todo lo que tiene que ver con la capacidad respiratoria. Una endometriósica con la capacidad reducida por el dolor, de repente empieza a hacer ejercicio, empieza a respirar mejor, empieza a liberar endorfinas, empieza a moverse más muscularmente, aunque no mejore la endometriosis, su calidad de vida sí. Y como está relacionado, pues es ahí por donde podemos incidir, igual que en el resto de patologías, ¿no? Y después estos estudios pues son algunos de los que hemos visto a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo en inglés, español, ¿y por qué? En portugués. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestros colegas y colegas brasileiras, que tienen un estudio buenísimo de 2017, en el que con muchas mujeres con endometriosis, y empezaron con yoga, como una de las herramientas que tenían, ¿no? Y en este estudio, pues con 90 minutos, 2 sesiones a la semana durante 2 meses, redujeron el dolor y los controles hormonales también se redujeron. Son casos ahí, como veis, pues en esa población que hace ejercicio y que afortunadamente están mucho mejor que nosotros en lo que es los índices de masa corporal. Una pequeña diferencia, en los colegios de primaria en Brasil, en las escuelas, tienen una nutricionista en cada cole público. Igualito que aquí, igualito que aquí. Y entonces, por eso es importante, ya tienen una tasa de obesidad infantil por debajo del 14%. Aquí estamos por el 25, 27, que estamos ya casi de campeones a nivel nacional. Tiene un efecto positivo sobre la inflamación. Los marcadores de la inflamación, en el caso del yoga, pues ha funcionado. Aquí lo que hace que estos estudios, por eso no tenemos muchas posibilidades de investigar, porque los trabajos y los estudios a nivel hormonal son caros. Es el problema, que nosotros hacemos un estudio y tenemos que medir antes de, en el medio y al final, y todo eso son controles hormonales. Eso es dinero que si tenemos un proyecto de investigación centrado en esto, genial, porque es lo que buscamos, como tuvimos para el cáncer y otras cosas, pero no siempre los consigues. Y cada vez hay más gente a pedir, que está bien, porque hay muchos otros problemas, pero claro, cada vez es más difícil poder plantear un proyecto de este tipo, ¿no? Mejorar la movilidad del suelo pélvico y el abdomen. Nosotros tenemos muchos trabajos con los hipopresivos en el suelo pélvico, exalumnas que han trabajado con ello y la verdad es que es otra herramienta fundamental. Como muchos de los dolores están en la zona pélvica, el trabajar la zona pélvica puede ser otra herramienta tremendamente interesante. Entonces, por eso es un argumento también para trabajar pues este tipo de ejercicios, ¿no? Y estos que están muy de moda, de los ejercicios intermitentes de alta intensidad. Yo hago HIIT, fenomenal, ¿eh? Pero hay muchas formas de hacer HIIT. Entonces, a veces, si no lo planteas bien, algunas experimentan la fatiga 2 veces mayor que antes de hacerlo. Por eso hay que probarlo. Pero no desanimarse, porque esto es acumulativo. Es decir, ¿para qué voy a hacer 8 series de no sé cuántos, de 7 ejercicios que tengo que trabajar durante 7 minutos y las voy a hacer seguidas? No. Si te va mal, hazlo separado. Haz una por la mañana, una serie. Antes de comer, hazte otra serie y a la cena otra vez lo probando, separado. Sí, eso lo puedes hacer en tu casa, no son difíciles de hacer y es otra forma de hacerlo. Funcionan bien, cuando funcionan, funcionan muy bien. Te quita poco tiempo, trabaja muscularmente grandes grupos musculares, con lo cual el objetivo de la condición física lo trabaja rápido y bien. Entonces, por eso es muy interesante, ¿no? Entonces, para nosotros, pues es por eso lo que digo, una herramienta muy interesante. ¿Qué hemos detectado o qué detectaron en este estudio? Que a veces la endometriosis se asocia con fibromialgia o síndrome de fatiga crónica. Entonces son factores también a añadir que también hay que tratarlos individualizadamente, ¿no? La actividad física puede mejorar la sensación fatiga y reducir la confusión mental por todos los problemas hormonales que estábamos hablando. Si consigues hacerlo a una intensidad alta, pues tu organismo lo va a agradecer liberando toda esa serie. Lo que pasa que una vez que entraste no lo puedes dejar. Tienes que tener constancia y si no puedes 3 veces por semana vas 2, pero todos los días tienes que hacerlo. Entonces, eso es un poco el crear esa conciencia. Es nuestro tratamiento. Entonces, por eso es importante que nos mentalicemos en esta idea, ¿no? A veces lo que comentábamos en este estudio también encontraron que a un pequeño porcentaje de las mujeres que hacían ejercicio pues empeoraba la endometriosis, los dolores. Puede pasar.
hay más ejercicios. El HIIT no te va bien, cámbiate a otro. Hay 50.000 deportes, hay 50.000 actividades muy agradecidas que podemos hacer y entonces esta no te va bien, pero hay más. Puede ayudar, en muchos casos encontraron que mejoraba el estreñimiento, la digestión y la salud intestinal, precisamente porque la movilidad del ejercicio con una buena hidratación hace que indirectamente todo lo que son la motilidad intestinal funcione. Y entonces puede ayudar a mejorar. Entonces, pues es otra posibilidad que tenemos, ¿no? Y claro, si yo tengo endometriosis, me muevo poco, tengo factores añadidos, claro, tu estado mental no está bien. Entonces, es muy corriente tener ideas y sensaciones de depresión, ansiedad. Entonces, el ejercicio es lo que hace, mejorar el estado de ánimo. En otras poblaciones, en un trabajo que hicimos ahí en Lugo, por ejemplo, hace muchos años, se hacían, crearon como una especie de WhatsApp, no había un WhatsApp de aquella época, pero más o menos, y entonces quedaban, bueno, yo con mis amigas hoy no puedo ir a correr por la muralla o caminar, pero quedamos a las 6, todas las que quieran venir, pues si somos 3 o 4 o 20, vamos a ir. Y empezaron con pequeños grupos y al final se consiguió un grupo muy grande. Tú no puedes hoy, pero hombre, siempre es bueno ir con gente porque unos tiran por ti, otros dicen, está lloviendo, está medio orvallando. Si te fías por el orvallo no vas nunca. Entonces Galicia hay que ir siempre. Entonces, al final, pues tiran unos por otros y es lo mejor, hacerlo siempre en compañía, ¿no? Aquí tenemos experiencias con ratas, fijaos. En la endometriosis se ha hecho inducirles ejercicio físico y en 10 semanas de entrenamiento, aquí utilizaban tipo HIIT también, de alta intensidad, consiguieron incluso reducir la formación de tejido endometrial. Son estudios del año 2022, algunos de ellos son del año pasado. Y entonces es una posibilidad interesante el poder pensar que a lo mejor pues, puede reducir un poco esa situación. ¿Por qué? Porque como hablábamos antes, reduce la carga hormonal. Y al reducirla, claro, el tamaño de lo que son todo el tejido endometrial que está en zonas pues, distintas al útero, pues puede mejorar. Entonces, pues, es otra herramienta, ¿no? Este es el mecanismo que no vamos a entrar en él y hace que, pues, de alguna manera, el propio nuestro sistema inmunitario ayuda a destruir esas células que se han producido, ¿no? Y que a veces este sistema, por todos otros problemas secundarios del dolor y otras lesiones secundarias inflamatorias, hacen que nuestro organismo pues esté peleando con otras batallas y no deja que pueda actuar directamente con la endometriosis. Cuando frenamos las otras batallas, mete más, por decirlo así, soldados para atacar pues, la endometriosis. Y podría ser ahí la forma, ¿no? Los HIIT, vemos que es eso. Y nosotros estos ejercicios intermitentes de alta intensidad, pues estamos aplicándolos a un montón de situaciones, ¿no? Y esas situaciones, pues la verdad es que están respondiendo muy bien, muy positivamente, ¿no? El ejercicio de fuerza, que también lo planteamos, 3/4 de lo mismo, en las que funciona muy bien. Y después hay que tener cuidado con la progresión de las cargas. El trabajo de fuerza aumentó los umbrales de dolor, es decir, cada vez aguantas más. Y si aguantas más carga de ejercicio, resistes mejor el dolor, que es lo que tiene el ejercicio. Ahora camino 20 minutos y estoy que echo los hígados fuera. Pero ya vas entrenando, empiezas a aguantar 25, 30, y la tolerancia va aumentando. Indirectamente también lo hace el dolor, porque si hacemos ejercicio de mucha intensidad, hay pequeñas roturas de fibras. Y esas pequeñas roturas de fibras, con el tiempo, nuestro organismo aprende a repararlas rápido. Lo mismo que pasa con el dolor. Entonces, la tolerancia, cuando se puede hacer y se hace de una forma bien regulada, va a funcionar bastante bien. En la percepción del dolor, hay un estudio en el que sí que no encontraron ningún beneficio, porque utilizaron ejercicios normales. Claro, a ver, ¿cuántas de vosotras aprendisteis a nadar? La mayoría. Pero ¿cuántas seguisteis nadando a lo largo de vuestros años? Muy pocas. Entonces, si tú eres nadadora y no lo has dejado, está bien que hagas la natación. Si cualquiera de nosotros nos podemos a nadar y empezamos así, con un poco orden, al día siguiente estamos totalmente reventados. Ya no voy más a nadar, no. Todo quiere una progresión. Entonces, por eso hay ejercicios que son más afines que otros y fue lo que les pasó en este estudio. Incluyeron la natación y claro, la natación está muy bien, es de lo mejor, pero es fuerte para empezar si lo has dejado muchos años, ¿no? Después, por ejemplo, en los síntomas asociados, todo lo que tenéis, pues dolor pélvico, dolor vaginal y todas esas zonas,
hay estudios que dicen que realmente si se trabaja bien el suelo pélvico puede mejorar. Como decíamos, mejora la zona de suspensión del útero, mejora la zona de suspensión de los ligamentos de las zonas vecinas al hígado, al útero, y entonces toda esa zona pues va a verse reforzada. Lógicamente va a haber una mejoría secundaria, ¿no? Y la etapa de, aquí veis estudios que ya vienen desde el año 2013, 2014, en los que se afecta, se ve una afección cerebral, por lo que comentábamos, no solo por depresión, sino que distintos enzimas cerebrales, pues a veces, entre comillas, se atrofian. Y todos notamos que cuando hacemos ejercicio y lo hacemos de una manera más o menos organizada y controlada, a la tarde, a la noche nos encontramos mejor. Al día siguiente, es todo el efecto. Al principio sí, te cansas, fatigas, descansas bien, pero al final esto va a producir una mejoría y sustancial, ¿no? Y por eso es interesante que nosotros también lo contemplemos desde esa perspectiva, ¿no? Y aquí veis, esta es una aplicación del año 2022 que la hicieron en Suiza y en Australia, en la que hay una aplicación que se llama, después la vemos, es esta de Pendo, pH Endo. Entonces fue un estudio que se controlaron a 1009 pacientes con endometriosis durante 4 años. Entonces esta aplicación al final hacía programas individualizados para cada una de ellas, porque claro, primero pasaban, como se hace siempre, tú vas a cualquier gimnasio, te hacen una revisión inicial, ver cuáles son tus límites, cuál es tu trabajo principal, qué otras patologías asociadas puedas tener y a partir de ahí te hacen un plan de trabajo. A través de hacer el plan de trabajo con esta aplicación, pues se valoró durante esos 4 años y la verdad que los resultados buenísimos, espectaculares. Bueno, imaginaos Australia, las distancias. Ahí el gimnasio es tu casa. Entonces tienes que ver cómo te lo vas organizando para poder de alguna forma trabajarlo todos los días y aquí pues tenías refuerzos positivos como cualquier otra aplicación y mucho más específica. Entonces aquí había recomendaciones de ejercicio. Bueno, dejé 2 semanas sin entrenar y tal. Quiero volver y cómo lo retomo y entonces te planificaba y te retomaba, ¿no? Y es esta la aplicación, la tenéis en Google Play, no sé si la hay para los iPhone y esto, pero bueno, en principio pues es una aplicación que está ahí. La vi está en inglés, no sé si la tradujeron o no, pero bueno, es una idea. A veces es cuestión de planteárselo a las compañías para que lo hagan. Si además ven que hay necesidad y demanda, pues ahí la tenéis y es interesante. Es una específica para hacer ejercicio físico. Y después hay otros estudios en los que emplean estrategias de control de entrenamiento, lo evalúan y en esos buscan cómo asesorar a los sistemas de salud. Esto se hizo en algunos países europeos y entonces diseñaban estrategias pues costo efectivas razonables para que la gente con, ya veis, no muchos, 7 ejercicios que se mantienen en el tiempo y que se van progresando, pues puedan ayudar. ¿Cuánto tiempo tienes que hacerlo? Prácticamente toda tu vida. ¿Y en qué dosis? En la que puedas aguantar. Va a haber momentos que vas a poder hacer menos y más, pero es como digamos que, un diseño de trabajo de fondo, ¿no? ¿Hacer ejercicio físico influye en el riesgo de endometriosis? Y esta pregunta viene de, ¿y las chicas que hacían mucho deporte cuando eran jóvenes, les afectó igual la endometriosis? Pues no hay resultados concluyentes, no se sabe, es muy difícil. Hay un estudio en otra que no tiene que ver con esto, pero que se hizo, no hay evidencias, como veis, que se hizo, por ejemplo, en mujeres con osteoporosis. Y entonces en Suecia compararon aquellas chicas que de jóvenes habían hecho deporte de impacto, saltaban, bailaban, danzaban, en el que había mucho contacto con el suelo, los huesos se endurecían o trabajaban cargas duras, y las mismas compañeras las midieron 40 años después. Y se midió a la misma, imaginaos, a vuestras compañeras de clase de hace 40 años, y la única pregunta era, ¿usted hacía de ejercicio que pueda justificarse 40 años después? Pues las que habían hecho de jóvenes, aunque después no hicieran nada, de jóvenes habían hecho ejercicio de mucho impacto, 40 años después tenían mucho mejor masa ósea que las que no lo habían hecho. Y entonces, claro, es un estudio muy interesante porque, ya digo, muestra que la prevención de la osteoporosis ya empieza en la infancia. En esas edades hay que hacer ejercicios que supongan un impacto, una carga de trabajo interesante, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del ejercicio, síntomas asociados? Pues lo que hablábamos, el dolor menstrual, el estrés y sobre todo la autoimagen corporal. No se ven bien, tengo molestias. Entonces, psicológicamente hay una cierta dependencia.
pues hoy no salgo. Entonces, todo eso, pues el hecho de tener una buena figura, una buena forma física, pues favorece un poco la autoimagen y ayuda un poco a planteárselo de salir más, ¿no? Pero ya digo, los estudios no tienen evidencias claras porque, como comentamos al principio, es un diagnóstico muy, muy difícil. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio en la calidad de vida? Pues las evidencias no son claras, pero apuntan todas aquí al extremo, es decir, que están funcionando bien donde se hace y se trabaja, digamos, con responsabilidad, con calidad y con adherencia, que lo vas manteniendo en el tiempo, pues está funcionando muy bien. ¿Qué podemos hacer? Este es el mapa metabólico de cualquiera de nosotros, de vosotras. Entonces, este mapa metabólico se puede desajustar por cualquier sitio. Y el problema es que cuando lo desajustas por un lado, empieza a desajustarse en todo. Empiezas a engordar, te duele la espalda. Te duele la espalda, tenías las reglas de una manera, ahora ya cambiaron. Entonces, todo se desajusta. ¿Y dónde viene el problema? En el peso. ¿Y cómo regulo el peso si no tengo ánimo para caminar, ni para correr, ni para hacer nada? Claro, hay que empezar a probar varios ejercicios, ¿no? Hay que trabajar con personas, por decirlo así, que tengan experiencia. Pero yo es lo que os digo, no necesito un grupo de personas que en un gimnasio que trabajen exclusivamente con endometriosis. Nosotros necesitamos, como veréis, pueden trabajar en grupos normales, con un buen control, un pulsómetro, una de estas cintas que ahora son baratísimas y que conectadas al reloj. Yo puedo decir que todas las que estáis aquí y todos nosotros, los pocos chicos que estamos, entonces estemos trabajando al 80% de una intensidad. Cada uno su intensidad, porque ya la valoramos antes. Entonces me da igual tener a personas con endometriosis, con cáncer, sanos, campeones olímpicos, es lo mismo, cada uno va a trabajar a su 80% en el mismo espacio. Integra, para nosotros es muy gratificante ver que hay gente joven y mayor compartiendo, es muy inclusivo, que está, digamos que, una de las ideas actuales, y entonces para eso es fantástico, mentalmente pues ayuda mucho. Con todos estos artilugios que han conseguido reducir mucho su precio, y es fundamental hacer el trabajo controlado. Porque además, como veréis en alguna de las imágenes, te da unas gráficas de lo que estás haciendo y lo puedes controlar, puedes medir, lo puedes almacenar. Pues ahora tuve otra enfermedad o tuve, yo que sé, una fractura, cualquier cosa, pero quiero volver a retomarlo. ¿Dónde estaba? Y aquí tienes datos objetivos que te pueden ayudar a eso, ¿no? Los beneficios del ejercicio superan los riesgos. Consultar a los especialistas, pulseras, relojes, pulsómetros. Cada vez están apareciendo más artilugios muy buenos y muy baratos. Los primeros relojes, pulseras, bandas de estas, que allí en la facultad tenemos todas, antes de mandarle yo nada al alumno, ya lo compré yo, ya lo probé yo. Y digo, ahora sí, poder usarlos. Y tenemos tecnología a punta, pero hoy en día los baratos funcionan muy bien. No hace falta irse a estos extremos y todo esto está muy bien para controlarlo, ¿no? Tenemos esto, como os decía, los brasileiros pues han hecho este control del ciclo menstrual. Es que las chicas que tienen menstruaciones no pueden entrenar. ¿Por qué? Algunas no, otras sí. Nosotros con una alumna, este sí que lo hicimos, que es ciclista profesional, con un grupo de ciclistas, ella hizo su trabajo final de grado, en las que hacía los mismos ejercicios el día que tenía regla y el día que no lo tenía, a la semana siguiente, a ver cuál era la diferencia, ¿no? La fuerza, la resistencia, la velocidad, cuánto variaba de estando con regla y no, y a algunas no le afectaba absolutamente nada y otras sí. Entonces, a las que le afectaba, ese día no entrenes, haz otra cosa, pero no dejes de entrenar, entrena, pero otras cosas que no te afectan. No, es que ese día estoy muy mal para la fuerza. Y si corres suave, ¿cómo te mejora? Ah, pues no me influye. Ah, pues corre. Y lo cambias. Entonces esto cambia totalmente el concepto a las entrenadoras y entrenadores. Es que todos van a entrenar siempre a hacerlo. No, porque no funciona igual. Entonces, algunas ese día no van a entrenar porque están desentrenando, porque su condición física no se lo permite, pero pueden hacer otra cosa. Entonces, si aprendemos a regular estos ciclos, pues sí que vamos a trabajar de una forma, digamos, responsable, ¿no? ¿Qué sabemos de la actividad física y otras patologías? Aquí veis. La inactividad física aumenta el riesgo de sufrir enfermedades graves, hasta 35, que se asocian a la endometriosis y a otras más. Ya no es por la endometriosis, eres inactivo físicamente. Tu carga hormonal se ha reducido y todo lo que tu organismo está pensado en trabajar, pues se ha reducido.
Nosotros tenemos un estudio que nos lo mandó un amigo, que tenemos aborígenes australianos de 65 años. ¿Veis los abdominales que tienen hombres y mujeres? Ya los quisieran nuestros jóvenes de 30. ¿Por qué? Porque no tienen, digamos, el nivel de vida de aquí, no tienen la nevera. Tienen que ir a cazar, tienen que ir y tienen que traerse el bicho desde donde, partirlo, y tienen que llegar a casa y pelearse con todos los depredadores que puede haber por el medio. Entonces, tienen una vida durísima. Pero eso les obliga a estar físicamente muy bien. No tienen obesidad, no tienen sobrepeso, la mitad de las enfermedades crónicas no las tienen. No tienen más que un par de tipos de cáncer, porque a veces tiene que estar relacionado un poco con la forma de cocinar. Pero fuera de eso, están muchísimo mejor de salud que nosotros. Y claro, ves los estudios de las patologías y de los sistemas de salud de esas zonas australianas y van poquísimo a la consulta y están vivos con esas edades y con una musculatura envidiable. Luego eso protege, ¿no? Hacer ejercicio y descansos adecuados protege frente al cáncer y reduce el síndrome inflamatorio. Entonces, claro, hoy es un día complicado porque vamos a cambiar la hora y eso ya sabemos cómo nos ajusta o desajusta. Y entonces, bueno, hay que volver a reajustarlo y tardará unos 3 o 4 días y sobre todo hacer ejercicio en las horas solares, que no tiene que darte el sol de lleno, pero con que te dé 15 minutos cuando está ligeramente nublado 2 veces al día ya vale. O sea, tampoco hay que estarse ahí torrando al sol, ¿no? Y esto pues puede ser un factor que va a ayudar muchísimo. Beneficia por otras vías todo lo que tiene que ver con las enfermedades inflamatorias que hablábamos antes. Y esta es la pregunta, pues ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué podemos valorar, no? Pues primero lo que hablábamos antes, hay una guía de endometriosis. Primero un buen diagnóstico. Que en el centro de salud piensen en esta posibilidad, atención primaria. Todo lo que ahorremos en atención primaria lo estamos ahorrando muchísimo más en la especializada, en secundaria, a nivel de todo. Entonces, 1 euro aquí son 100 euros de beneficio para el futuro. Entonces, por eso es importante invertir más, asesorar más y todos estos casos, pues que pasen por todos estos controles y que se diagnostique muy pronto en el tiempo. Y la Organización Mundial de la Salud, pues nos da ideas, lo que os decía. De 5 a 18 años, 1 hora al día. Hacen más. Si le sumas el recreo y esto y están en forma y no tienen patología, deberían de hacer más. Entre nuestras edades, entre 19 y 64, pues 150 minutos de actividad aeróbica moderada o vigorosa. Entonces, si haces más, mejor. Este es el mínimo, ¿vale? Y 150 a los adultos mayores de 60, sí, porque se ha visto que más. Pero aquí además hay que reforzar la fuerza. El gran problema que se asocia a partir de los 45 o 50 años es la sarcopenia, la disminución de la masa muscular, que es nuestra fuente de salud para el futuro. Si tienes poca masa muscular, le vas a añadir factores a la endometriosis. No tienes fuerza. Lo que metaboliza el exceso de alimentación que hacemos es la masa muscular y cuanta más tengas a esta edad, mejor. De los que estamos todos aquí, la persona que tenga en proporción más masa muscular en reposo está consumiendo más calorías. Es decir, mantiene mucho mejor su peso que los demás. Entonces, por eso es importante tener, a pesar de todo, una buena masa muscular, ¿no? Y después nos dicen, pues todas las recomendaciones, ya en casos de patología se puede aumentar más, personas en silla de ruedas, cuántos ejercicios podemos hacer, si este no te va bien, cambia a otro. O sea, las posibilidades en este sentido pues son tremendas, hay muchas, ¿no? ¿Y cómo caminas? ¿Cuál es tu actitud al caminar? Hay un estudio que es este precisamente, que de la forma en que tú coloques la espalda, si vas en una postura recta, haces que las endorfinas y toda la liberación de hormonas se adapte a una posición, digamos, erguida. Vas bien. Si tú empiezas a hacer chepa y vas así metiendo la barriga y tu organismo empieza a asimilarlo, empieza a no producir tantas hormonas. Y esto después son estudios, la forma de caminar influye en el estado de ánimo y la salud. Entonces, esto es importantísimo. ¿Cómo caminas? ¿Mirando para abajo? No. Hay que caminar mirando al frente y evitar que la columna empiece a hacer pues arqueos que no van a ser, digamos que, útiles para la columna vertebral y que van a hacer que la carga hormonal también se altere, ¿no? Tenemos ejercicios de todo tipo. Es que valen las mancuernas en casa, vale todo. Como si coges bolsas de arroz, hombre, más bonito y más fácil con esto, pero el material no va a ser la excusa, ¿no? Las gomas y todo lo que quieras incluir, perfecto, ¿eh?
Es lo que hablamos, Internet hace mucho bien, pero mucho daño. Tampoco hay que comprar cosas súper sofisticadas. Lo importante es la voluntad de tener las ganas de hacerlo, porque a veces con el propio cuerpo ya se consiguen cargas importantes de trabajo. Entonces, a veces haciendo planchas, flexiones y cosas así, algo de material que tengas, pero puede ayudar, pero no es necesario complicarlo. Esta es la pregunta del millón. Vale, yo voy a caminar. ¿A qué velocidad? No puede ser que la vamos a pasear, ir viendo las tiendas. No, 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 no. Mínimo 100 pasos por minuto. Esto viene saliendo caminar rápido. Es decir, si vas caminando bien a más de 4 kilómetros por hora, no te da tiempo a ir hablando claramente con el de al lado. Entonces, si vas caminando rápido, tienes que caminar rápido. Y caminar rápido es caminar rápido. Entonces, ahí ya empezamos a entrar, pero mínimo de 100 pasos no funciona. Entonces ya tenéis una velocidad. No, es que yo voy a caminar todos los días. ¿A qué velocidad? No, pues no la mido. Uy, no la mides. ¿Vas hablando con la de al lado? Sí. Entonces no vale. Tiene que ser una velocidad lo suficientemente alta para que provoque esta adaptación. Si no, no vale. Pero es que yo voy a 5 kilómetros hora. Mejor. Y si vas a 6 y corriendo, ni te cuento. O sea, pasa que eso hay que entrenar y eso lleva tiempo conseguir esa afinidad, ¿no? 100 pasos por minuto. Y ya veis aquí el ejercicio físico no vigoroso y todas las causas de mortalidad. Fijaos, todas las personas que van por aquí arriba de este borde son las que sobreviven en el tiempo con mejor calidad de vida, con todas las causas de mortalidad. Cánceres, enfermedades degenerativas, crónicas. Cuanto más ejercicio haces, mejor. Y eso no es solo exclusivo de la endometriosis, de toda la mayoría de las patologías, ¿no? Hombre, siempre con precaución y guiada por profesionales. Nosotros desde la facultad no me preguntaban si nosotros específicamente trabajamos con la endometriosis. No, porque no nos hace falta. Trabajamos con todas las que se ven que mejoran cuando mejora el síndrome metabólico. Entonces, aprenden nuestras alumnas y alumnos a trabajar con personas de síndrome metabólico. Entonces, no es necesario, por lo que os decía, hacer un grupo especial de endometriósicas. ¿Para qué? Mejor que trabajen todos en grupo, que es mucho más agradable, no hay exclusiones, todo el mundo va a estar integrado. Aquí es como trabajamos nosotros, este es el laboratorio y después pues hacemos, por ejemplo aquí fue cuando vino el Mundial de Duatlón y había personas, en este caso pues eran deportistas normales, pero nos venían con todo tipo de discapacidad. No sé si os acordáis que venían personas con prótesis, que venían con un montón de distintas, digamos que disfunciones y nosotros trabajamos con todos ellos. Entonces, desde ahí empezamos a adquirir experiencia. Tenéis aquí un laboratorio humano, hay uno en Pontevedra y otro en Vigo, que hacen estudios biomecánicos específicos. Pues tienes poca fuerza y se ha, de alguna manera, asociado con la fibromialgia y no sé qué, pues con esto se hace un estudio específico que se hace inicialmente, que a lo mejor es caro porque eso no lo cubre la Seguridad Social, pero ya tienes una referencia de futuro. ¿Cómo puedes trabajar a partir de ahí? No es necesario. Entonces, muchas veces la gente que está en los gimnasios hace esto de una forma más sencilla y funciona igual de bien, ¿no? Y esto es lo que os llamaba la atención, precisamente. Esta es una de las imágenes que os decía que, bueno, la hicimos en el multiusos del SAR en 2011. La monitora que veis aquí está controlando en estas pantallas estos digamos que, indicadores luminosos. Cada indicador luminoso es de cada una de estas personas que están ahí, que son 30 y pico. Entonces, estas personas tienen distintas patologías, cánceres, enfermedades, digamos que poliquísticas, amputaciones, hay un campeón de España de trial, hay alguna chica que está en los campeonatos, todos haciendo el mismo ejercicio a la vez. Están haciendo spinning, cada uno a su 60%, todas tienen una banda que la controla la profesora aquí. Pero estas bandas ahora por 30 euros tenéis la banda y el reloj. Tampoco es caro, eso te aguanta un montón de tiempo. Pero ¿cuál es la ventaja? Que cada una de estas personas tiene aquí su nombre y tiene este reloj de colores. ¿Dónde queremos que todo el mundo esté? En tu zona verde. Los que están en la zona verde, perfecto. Aquí veis que hay 4 rojos. Mari Carmen, Pili, Javier y Antonio, bajarle al acelerador, ¿vale? Que estáis en la zona tal, y cuidado, pero ya tienen su indicador. Están trabajando con el resto, a lo mejor el 100% de esta persona son 200 pulsaciones, está trabajando a 190, 180. Pero otra persona que tiene 60 años, pues está trabajando con 150 y ese es su 100%.
Entonces a cada uno su reloj le va a indicar personal e individualizadamente cómo va, pero lo ve la monitora. Por ejemplo, estos azules están rascando la barriga. Dale más caña, que esto no están entrenando. Tienes que darle más intensidad. Entonces me da igual la patología que tenga cada uno. Cada uno ya tiene fijada y todos están trabajando a la vez en el mismo sitio. No hay grupos especiales, porque quiero un grupo especial, eso es difícil de conseguir porque, claro, si vais a los gimnasios que tenemos aquí, están súper saturados. Pero no es necesario, trabaja con ellos, habla con la monitora que te mida, tú vienes con tu pulsómetro y ya tienes tu zona de trabajo, ¿no? Y lo bueno es que te hace todo esto. Te resume lo que hiciste en el día, cuánto esfuerzo tienes, cuánto llevas acumulado y cuál es la progresión futura de esto. Entonces, por eso es importante. Eso es una forma de hacer las cosas de una manera correcta, ¿no? Podemos después ver cómo son las cargas musculares de tren superior, tren inferior, comparar la parte anterior y posterior y vamos viendo la evolución con sensores que vamos haciendo a lo largo. Y aquí tenemos, pues por ejemplo, tú deberías de estar aquí, en esta zona roja, y de momento estás aquí, zona azul. Hay que intentar llevarte allí, porque biológicamente los test que te hacemos nos dices que puedes llegar aquí perfectamente, con la mitad derecha del cuerpo y con la mitad izquierda. Y entonces todo esto pues nos lo vamos individualizando a nivel global y estas mejoras musculares van a mejorar, como veíamos antes, las patologías que comentamos anteriormente. Quedaros con este esquema. Si a todo esto le sumamos el estrés oxidativo, los animales que menos estrés tienen pueden vivir 150 años. Las moscas, por ejemplo, que tienen un estrés muy grande, pueden vivir 30 días, un estrés máximo. Y los seres humanos, pues hay algunas personas, que aquí en Galicia hubo alguna que llegaron a más de 115 años. Curiosamente, la población que más vive en España está en Galicia. Tienen una media en Celanova, que hay más de un 7-8% de la población que supera los 100 años. Entonces, habrá que ir a Celanova a ver qué hacen. O sea, está bien, es una buena opción, ¿no? Sí, ¿no? Hombre. Y en Galicia y en toda España lo que estamos haciendo es otras formas de hacer ejercicio muy divertidas, mucho más amenas, ¿no? Rutas de senderismo por las Rías Baixas, ¿vale? Vamos a hacer ruta enológica, degustación, esto es lo nuestro, ¿vale? Si ya que caminas, los que fueron los más, por decirlo así, punteros fueron los de La Rioja. Hicieron la ruta cardiosaludable entre las 3 bodegas, esas de diseño, bueno, hay más, pero las hicieron en triángulo, además no son tontos. Tú vas a la primera y degustas, te ponen vino, quesos de la zona, y para ir a la siguiente son 7 kilómetros. Cuando llegas, ya llegas con hambre, claro. Entonces, otra degustación de otro tipo de vino. Y en triángulo. Anda que nosotros no podemos hacer esto y de 50.000 maneras. Pues por los cañones del Sil, en rutas de la Ribeira Sacra, después toda una ruta a nivel de distintas situaciones. Y esta es una que me llamó mucho la atención el año pasado, cuando ya se liberó la pandemia, enoastronomía. Pero aquí en Cangas, aquí al lado. Se buscaron una noche de estas de las Perseidas y no sé qué, y fijaos, a la luz de primero una caminata, como no podía faltar, y a la noche remataba pues con una persona hablando, explicando astronomía y con unos vinitos, que fue esta la situación final. O sea, fenomenal. Esos son opciones que hay y además fomentan el turismo interesante. ¿A quién no le gustaría estar ahí? Está una jornada estresada, caminamos no sé cuánto y acabamos aquí. Bueno, hombre, fenomenal. Y después con otras asociaciones, pues aquí lo importante es el ejemplo. Que la familia, los padres vayan con los hijos a hacer ejercicio y que los vean. No, yo te mando a 7 actividades. ¿Y tú qué? ¿Tú al bar? No. Aquí algo falla, ya tienes que ser consecuente. Entonces todo esto, pues hay que trabajarlo desde pequeño. Aquí estas personas tienen patologías muy graves y sin embargo ya veis que son deportistas de élite nacional, muy buenos. Entonces no supuso un obstáculo el tener una patología grave. Esta es un poco la idea que os quería transmitir y nada, cualquier pregunta que queráis hacer, pues encantado, si las de responder, pues nada, gracias por estar aquí. Gracias. Vale. Si queréis preguntar algo, ya me pongo aquí.
Hola, José Luis, moitas gracias pola presentación, moi interesante. Regular, sí. No, en concreto, unha das diapositivas que falaba dun estudio feito con endometriosis ás que se ou con ratas ás que se lle inducía a endometriose. Non se pode facer, non sei como é o estudo, se pode facer a nivel humano ou complicado. Moi boa pregunta. Eso é o que nos gustaría. Pero pasalo do nivel animal ao nivel humano ten 4 fases polo medio. Primeiro, estudio animal. Estudio animal que se reproduce en outro sitio do mundo. E a partir de aí, en personas con endometriosis voluntarias e depois sí xa con unha mostra grande, pero claro, son as fases que hai. Falamos sempre do mismo, pero claro que estaría genial facer. A máis de eso, que se reduce. Ahora, pasalo desa fase a seguinte, ten que ser moi rentable para facer. Hai empresas en Estados Unidos que están nesa fase. Que conste que eu espero que en breves teñamos esa posibilidad, pero de momento é o que ten. Bueno, parece que estamos a anos luz. Grazas pola intervención, estuvo fenomenal. Eu quería saber se coñeces algún estudo, algún proxecto de investigación estatal neste momento sobre endometriose e exercicio. A ver, nos temos as convocatorias públicas de varios anos, ¿no? Entonces, neste ano, a mí me parece que un estudio na Universidade de Navarra que está relacionado con endometriose, pero unha proposta. Que se haya seleccionado esta proposta al final, despois de tanta competencia, porque ahora hai moitísimas, e ideas boísimas de todas as enfermedades, pois hai unha proposta. Ahora, que ya den é o único que coñezo. En este momento, aquí en Galicia, non son ningún, no. Que é unha pena, claro. Tristemente. Sí, desde querendo eso, intentamos que se aumente a investigación en Galicia, sería fenomenal, polo menos en España, non sei. Pero non sabemos moi ben como canalizar estas propostas ou que podemos facer desde unha asociación, non, para fomentar que se... É complicado porque precisamente ten que haber, digamos que un interese investigador no centro, pero ten que ser un imaginario aquí hospital ou de Montecelo, ou un que teña pois relación entre endometriose e coa fertilidade, e a partir de aí se inicia ese estudio e se demostre que pode ser rentable, ¿no? No sentido de que, claro, se conseguimos controlar a endometriose, vai reducir o coste sanitario. Por aí os pillas enseguida, pero claro. Cantos cartos poden ser necesarios para... Eso se me escapa. Moitos. Cantos máis mellor, igual que o exercicio. Aí, claro, eso é difícil. É difícil de calcular. Pois nada, grazas. Eu teño unha preguntiña tamén. Para unha muller con endometriose, ou bueno, supoño que para a poboación en xeral, é mellor, supoño que facer exercicio mal feito ou non facelo? O sea, desfacemos máis facendo as cousas mal? No, a ver, aí falaches moi ben. Mal feito non. A ver, claro que a veces... Eso que pasaba con todo o que estamos vendo que dos vídeos destes youtubers que se poñen eles a facelo, xente xove, todo o mundo pode facer? No, cuidado. E moi ben a pregunta. Para iso hai que ir a un centro, calquer centro público destes que temos donde hai os centros na Campolón, ou calquera destes que son públicos, incluso as escolas municipales que hai, planifican a entrada. Non se pode entrar a saco, precisamente, porque eso, a ver, a mí cando me preguntan meus colegas, me vou a presubilar, que fago? E eu digo, vaite primeiro polo médico, polo traumatólogo, que traiga un chequeo locomotor, pero non é do cardiólogo, non, primeiro o locomotor. E unha vez que tes o locomotor, o cardiólogo. E entón, cando te digan os dos que estás ben, entón xa podemos empezar e te vas con un profesional, alumnos nosos da Facultade de Ciencias do Deporte, que te poda facer un chequeo inicial e que te planifique a progresión. O primeiro ano é moi convinte facelo orientado, porque se non podemos meter la pata. De repente estabas moi ben e sin facer nada e empezas a facelo por la tua conta e te empezan a doler as costas. Por eso. Mal asunto. O seguinte ombreiro, aquí hai algo que está mal, claro, porque non vai con progresión e ben dosificado.
Entonces, sí que convén, por lo menos, apuntarse a unas clases, por lo menos o primeiro ano, e desde que o dominemos o noso corpo acepte empezar a facer actividade física, aí sí, xa podes facer por a tua conta, individual, pero sempre é importantísimo ter un control, un chequeo, porque se non, claro, nos metemos no extremo contrario. Entonces, claro, pues hai que ter sempre esa precaución. Claro. El ben orientado, como puña nas diapositivas, é fantástico. É o que decían nosos alumnos, cando acaban, saben facer esa avaliación, e te di, mira, ainda que non veñas aquí, vives un día ao gimnasio, pero 2 días podes facer estas actividades de camiñar, pero a esta velocidade e con este tempo. Empezamos, por exemplo, as primeiras 2 semanas, 3 días, camiñando 25 minutos. Pero isto sí, co reloxiño, a máis de 4 km por hora, que non vale o paso de ir de compras, nisso, non? Entonces, hai que ir a esa velocidade, e cando o corpo se va acostumbrando, e sí, perfecto, e máis coa endometriose, que añade un hándicap, ¿no? Entonces, esa evolución, no as fases, o mellor, unha persona normal en 6 semanas xa pode subir a súa capacidade pulmonar e a capacidade de exercicio un 60%, e a mellor unha persona con endometriose un 40%. Pero, bueno, é un 40% de mellora e simplemente ter máis calma na progresión. Pero por eso hai que evaluar. Non, meterse así a mí me dá moito medo. Moito. Sí, pues nada, precaución, xa sabemos. Hai algún exercicio que nos vaia ben para as mulleres con endometriose así un pouco máis específico, ou os de forza, ou a natación, ou... Os HIIT. Esos son os mellores. De que os HIIT meten de todo. Os HIIT, si non sei se fixeste alguna vez, son exercicios que se fan 30 segundos, traballas forte, descansas 15 ou 30, depende da tua forma física, volves a repetirlo así nunha secuencia, e cada 3 minutos cambias de exercicio. Entón, tes uns de forza, uns de resistencia, pero sempre se fan a unha velocidade rápida. Porque ese impacto é o que fai que o corpo se adapte moito máis rápido e se xa capaz de metabolizar mellor as grasas e outros componentes do noso corpo que van mellorando. Entón, por eso é moi interesante. Ahora, ben, se o HIIT non che gusta, hai moitas opcións. As mancuerniñas que falamos. É que moitas veces nos pasa, eu mesmo me pasa na casa, estamos facendo exercicio, vendo unha película. E cando rematas, concho, se estuviera con unha mancuerniña de un quiliño así pasada, se me olvida sempre. Faríamos un traballo bárbaro. Estás vendo unha serie destas boas, aí, e se ya engades eso, pues sí, por que non? Son cuestións sencillas, que seguro que nos mellorarían un montón, pero se nos escapa, pero é fácil. O que pasa é que ter vontade de facer. Aí sí que se nos escapa. Sí. E os exercicios, a ver, o chan pélvico supónse que o gran olvidado é o máis importante, sobre todo para nós, non? Hombre, para vos por moitos motivos. Primeiro, se é unha chica xoven que ten un músculo pélvico, pode ter problemas incluso no momento do parto. Por iso é importante que teña un chan pélvico moi reforzado. Entón, hai exercicios que fan eso e o traballan moi ben. Entón, hai moitas maneiras, desde os exercicios de forza normal hasta especificamente os hipopresivos. Entón, toda esa gama de exercicios poden axudar. Ter un suelo pélvico potente é moi bo para moitas enfermedades. É o mismo que a actividade física global, non? Se tes un suelo pélvico forte porque faz os mismos intermitentes, tamén se pode traballar o suelo pélvico. Todo organizado, digamos, de unha maneira profesional, te pode axudar. Por iso é importante orientarse polo menos o primeiro ano. Depois xa como unha base, nós xa podemos... Nós somos noso propio médico e entrenador. O que pasa que, claro, ao principio necesitamos información. E tendo eso de base, eu creo que podemos facer perfectamente. Pero non facelo así a tola, porque acaban pasando pola nosa consulta e eso tampouco é o objetivo. Sí, non? Pois non sei se tedes algunha preguntiña máis. Non. Bueno, entonces tú nos animas a facer exercicio. Sempre. E cuanto máis, mellor. Donde está o límite? Non hai límite. Cuanto máis podas facer, mellor. Perfecto, pois nada, xa sabemos, a poñernos. Bueno, pois moitísimas gracias, José Luis. Moitísimas gracias, de verdade. Gracias.